Bueno, se los dije, no importa el tema, la oposición siempre dice las mismas mentiras. Miren, si todo lo que vienen a sostener en tribuna los sepultureros del PRD, Movimiento Paneaguado, los paneaguados, es verdad, ¿por qué le tienen miedo a la revocación del mandato? Si es evidente que con todo eso que sostienen, pues el pueblo debe repudiar a nuestro gobierno y le revocaría el mandato al compañero presidente. Le tienen miedo hasta debatir, porque son empleados del órgano electoral, que se crea un poder por encima de los poderes de la República. Efectivamente, fue el movimiento el que tuvo que recabar las firmas. Se les olvida el pequeño detalle que reunimos 9 millones, más de 9 millones de firmas cuando se necesitaban más o menos 2 millones de firmas. Se les olvida el pequeño detalle que el INE se cansó de contar las firmas y quedó en un determinado número y que luego salió a intrigar como lo hacen permanentemente. Un árbitro electoral que no es árbitro, ni siquiera es árbitro vendido, es paneaguado o fue a reunirse con la fracción de Acción Nacional para validarles la política contraria a los intereses del pueblo que encabeza el compañero presidente. Han sido pugnaces en contra de nuestro gobierno. Lamento que nuestro compañero Ricardo Monreal le haya lavado la cara invitándolo a una reunión con senadores, porque esa es para taparle el ojo al macho. Quedó claro que Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama y 4 consejeros más del INE son paneaguados, están jugando con la oposición, sabotearon la consulta del juicio a los expresidentes y ahora están saboteando la consulta de la revocación del mandato. Han llegado a tal absurdo, la Corte incluida, que los opositores que deberían promover la revocación no pueden hacerlo. Mejor tienen que confiar en la pareja cómico-trágica de Pedro Ferriz y Gilberto Lozano para promover la revocación. Son los únicos sinceros de la oposición. La oposición dice que está en contra de la consulta porque no puede, porque no tiene el apoyo del pueblo, porque no les hace caso nadie, porque si tuvieran la fuerza popular convocarían a la revocación del mandato. Y lo legítimo es que quienes apoyamos al compañero presidente convocáramos a la ratificación, pero está tan aberrante el marco que han impuesto desde el órgano electoral, con validación de la Corte, que resulta que ni siquiera puedes promover la consulta, ya no digo definirte en torno a esa consulta. Vino aquí Lorenzo Córdoba a rendir cuentas y no explicó por qué quería casi 4,000 millones de pesos para la consulta y casi 2,000 millones de pesos para una consulta adicional que no existe. Y luego, ahora resulta que no aparecen 500 millones de pesos en los números del INE y que quieren poner solo 1/3 de las casillas. Se dicen muy autónomos, pero fueron a pedirle, ¿cómo le digo?, dinero, para no ser coloquial, a la Secretaría de Hacienda para que según ellos pudieran hacer la consulta. Pues si son autónomos, ¿qué le piden al Poder Ejecutivo? Que combaten todo el tiempo a nuestro gobierno. Pero si se trata de dinero, entonces sí, ahí fueron. No quieren reducirse el salario de casi 252,000 pesos mensuales que viola fragantemente la Constitución. Bueno, 95 millones en limpieza. Limpieza electoral es lo que se necesita, ojalá en eso lo invirtiera el órgano electoral. Autos rentados, edificios rentados, miles de millones de pesos en privilegios, mientras le regatea aquí la oposición a nuestro pueblo un derecho constitucional, un programa social, que todavía vienen aquí a decir que son dádivas, aunque sean universales. Fíjense cómo andará la oposición de perdida y desesperada, que necesitan de una odontóloga para criticar al máximo responsable del manejo de la pandemia, porque no hay un epidemiólogo decente que se preste a decir las necesidades de su dentista. Y necesitan a un zombi político como es Coello Trejo para meter una denuncia en contra de López-Gatell. Se necesita caradura, ellos que han saboteado, que han desinformado, que han promovido el miedo junto con los medios de comunicación. Se necesita hacer caradura para ser responsable de la tragedia de la humanidad, de la que México es parte, a un funcionario tan capaz como López-Gatell.
Por eso el compañero presidente dijo: todos somos Hugo, menos ustedes, que ustedes son Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Ustedes son Iberdrola, ustedes son traidores al pueblo, ustedes son vendepatrias. Ustedes dicen que queremos fortalecer a Comisión Federal de Electricidad, que es nuestra, que es de ustedes, que es del país, que le da un enorme presupuesto al país. Así como destruyeron Pemex, que le daba el 38% del presupuesto nacional, 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales se construyeron con dinero del petróleo, y vinieron a tribuna descaradamente y votaron con moches, con sobornos, liquidar a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Pero como se los dijo, a por más que les duela, como se los dijo ese patriota llamado Manuel Bartlett, director de Comisión Federal de Electricidad, hicieron todo para desaparecer Comisión Federal de Electricidad, pero se olvidaron de un pequeño detalle de la elección de 2018 y de la definición del pueblo, que votó mayoritariamente por el compañero presidente López Obrador para rescatar estas 2 empresas públicas y ponerlas al servicio de nuestro pueblo. Su desvergüenza es inaudita. Ya solo falta, ahora están con lo de la ivermectina, ya solo falta que vengan a tribuna a quejarse de las vacunas y que digan que quién sabe qué les pusieron. Y efectivamente, quién sabe qué les pusieron en el mundo, en una política definida por la OMS. Todo lo traducen del inglés al español. ¿Por qué no toman nota que Gran Bretaña ya retiró todas las restricciones sanitarias desde el 27 de enero? O Dinamarca, o Suecia. Estados Unidos mismo, como en la mitad de los estados de la Unión Americana. Dejen de ser carroñeros y de lucrar con el dolor y sufrimiento de las familias que tienen niños con cáncer. Dejen de ser carroñeros y utilizar los ataúdes, traerlos por todos lados de quienes perdieron. Todos hemos perdido a un ser querido, a un amigo, a una persona cercana. Larga vida a mi hermanito Valfre Vargas Cortés. Y nunca sería tan miserable, tan canalla, tan infame de utilizar la muerte de alguien que quise muchísimo para andar lucrando políticamente con ella. No porque el gobierno sea nuestro. A mí no se me cuece una papa en la boca para reclamar lo que haga que reclamar, sin importar quién sea. Pero es evidente el patriotismo, el compromiso, la entrega, el enorme amor al pueblo que el compañero presidente López Obrador desarrolla en cada una de sus tareas. Y se necesita ser muy infame, prensa canalla, se necesita ser muy infame para atacar a los hijos del compañero presidente, que son jóvenes que legítimamente tienen derecho a la participación política y que están exiliados de toda actividad política porque así lo acordó con su familia el compañero presidente. Ni negocios al cobijo del poder, ni tráfico de influencia, ni nada. Intrigas, mentiras, patrañas. Y además, les exijo respeto al poeta nacional Ramón López Velarde. ¿Cómo que lo quieren investigar? Pandilla de ignorantes. Si se murió a principios del siglo XX. De verdad, ya salió una escuela Ramón López Velarde y quieren investigar de quién es. Es de ustedes, como es FE de ustedes, como los hospitales públicos, como la patria. La patria no se vende, se ama y se defiende. Como decía un ciudadano que pasó por ahí, no son mis palabras, yo soy muy propio, pero ahora que fueron a la Fiscalía General de la República a acusar a Ramón López Velarde, un ciudadano les dijo: pinches ratas homofóbicas, esos son ladrones, son homófobos, son apátridas. Son caricaturas de políticos que no merecen la representación del pueblo. El pueblo les paga, no Iberdrola. El pueblo les paga, no el oligopolio que tiene el control del 62% del mercado nacional. El pueblo les paga. Las empresas extranjeras producen el 56% del monóxido de carbono que genera la industria eléctrica. Farsantes, defiendan a CFE, defiendan al pueblo de México, defiendan a su patria y dejen de proteger a esa pandilla de salteadores de la democracia que son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.